Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicopatología 3. No, hablando en serio, ¿cómo andan? Ya me conocen, ya subí material, les voy a contar un poco de qué va la materia o en qué consiste. Psicopatología 3 tiene 4 unidades que van a ser transversales a la 1 y a la 2. Utilizo este video para explicar mejor un poco todo y evacuar cualquier duda o inquietud que tengan. Para eso lo que voy a necesitar es que abajo del video, cuando lo suba, pongan todas las preguntas y yo en función de eso las voy a ir respondiendo. Para el primer parcial, en esta modalidad virtual, vamos a trabajar las primeras 2 unidades. Para eso vamos a trabajar un autor que, si no me equivoco, es de Brasil, que se llama Joel Dor, que toma cuestiones que vimos antes desde la clínica de la psicosis, en la 1, en la psicopato 1, y en la 2 con la clínica de la neurosis. Lo que voy a necesitar es que entiendan básicamente de qué va la primera parte de la materia. Nos vamos a basar en la noción de diagnóstico y en la noción de estructuras clínicas. La primera parte retoma cuestiones que nosotros ya vimos de psicopatología, pero que me parece necesario refrescar para poder meternos de lleno en perversión después. En primer lugar, quiero que entiendan, según lo que tengo punteado acá, es que el diagnóstico puede ser un obstáculo técnico o puede ser algo favorecedor. No hay que quedarnos con el rótulo, sino que el obstáculo no tiene que ser el diagnóstico. Sin embargo, para llegar al diagnóstico nos podemos encontrar un montón de obstáculos. ¿Qué obstáculos son, diría yo, el DOR? Son los del campo del inconsciente. Si la persona presenta síntomas, se resiste, la transferencia se vuelve complicada, justamente el diagnóstico va a ser más difícil de arribar. Entonces hay que buscar qué es lo que le pasa a la persona para poder trabajar esos saberes. Eso en primera instancia. Espero que hasta acá me sigan. ¿Qué es lo que hay que hacer según el capítulo de Joel Doro, la primera parte? ¿Vieron cuando uno va en el auto y pone las balizas como para avisar que está haciendo algo? Uno está avisando que tiene algo. Hay un concepto importante de esa primera parte que se llama balizar el terreno, como dice acá el texto. Si uno baliza el terreno, llama la atención. O sea que uno, cuando aplica las balizas, está buscando indicadores clínicos rigurosos, como dice el texto. Entonces yo tengo que pararme y decir, bueno, hago clínica del detalle y me pongo a escuchar que hay neologismos, palabras cortadas, hay delirio, hay alucinación, una psicosis. Hay represión, hay síntomas, hay conversión, histeria. Hay ideas, dudas, rigidez, cavilación. Ahí tenemos neurosis obsesiva. A eso apunta la primera parte del texto. Pero si nos estamos parando en el campo de la neurosis, vamos a hablar sí o sí de la investigación del inconsciente. La perversión va por otro carril porque es otra estructura. Pero lo que les voy a pedir en esta unidad 1 es que hagan foco en concepto de diagnóstico de estructura, que ahora lo voy a comentar, el concepto de perversión, que para eso les mandé la actividad de IU, que quiero que hagan, pero ahora me voy a basar en este primer video en la cuestión del diagnóstico. Y histeria y neurosis obsesiva en diferencial diagnóstico o en diagnóstico diferencial con la neurosis. Espero que hasta acá me sigan. Siempre va a tener que ver con ¿qué? Estos indicadores. Con el diagnóstico y con la dirección de la cura. Cada cura es particular para cada paciente. Ustedes como acompañantes van a trabajar con casos de neurosis obsesiva, que pueden ser incluso hasta más graves que una psicosis, pero en esta parte de la materia no lo vamos a ver. Vamos a hacer foco en perversión, que es lo que nos quedó ver, y en el diagnóstico diferencial con neurosis y psicosis. Espero que hasta acá vayamos bien. Lo que voy a necesitar que entiendan es que el desarrollo teórico, sí o sí, el diagnóstico lo tenemos que tener como desarrollo teórico para orientar un tratamiento. Si yo tengo un síntoma, me voy a parar para trabajar eso desde Joel Dor, basándome en un diagnóstico. Ahora, ¿cómo llego al diagnóstico? A través de los síntomas. Siempre acuérdense de la clínica del caso por caso, la clínica del detalle, todas estas cuestiones. 1895, Freud, contexto, criticaba la manera de abordar las neurosis en ese momento, pero era necesario tener otro direccionamiento para poder pensar las neurosis. Sin embargo, el diagnóstico requiere de dos cosas: la observación por un lado y la clasificación por el otro. Siempre hay que tener en cuenta que hay una doble perspectiva. Yo tengo que observar al paciente, clínica sincrónica, como ya vimos en la 1, y también hacer un seguimiento, clasificarlo. ¿Cómo hago esa clasificación? Con la clínica diacrónica, con algo sucesivo, paulatino, que nos vaya explicando cómo poder trabajarlo. ¿Cuál es nuestra técnica para trabajar como acompañantes terapéuticos, ustedes que ya se están por recibir? La escucha. La escucha es la única técnica que nos va a permitir a nosotros evitar que el paciente siga teniendo los síntomas. Si bien de eso se encarga el analista, nuestra tarea como ATES es estrategia, encuadre, coordinación y
y supervisión, siempre apuntando a trabajar con un terapeuta e indagar en el concepto de causalidad psíquica. Ahora, como nos basamos en una clínica del caso por caso, los efectos siempre van a ser imprevisibles. ¿Por qué? Porque lo que te funciona con un paciente no te funciona con otro. Es el ABC y eso ya lo tenemos bastante claro. Dentro del texto, en la página 18, esto sí es importante, tenemos 3 enseñanzas preliminares sobre el diagnóstico. Esto lo plantea Freud. La primera tiene que ver con la dimensión potencial del diagnóstico. Yo puedo ir escuchando al paciente y decir, bueno, es una neurosis, pero pará, quiero un neologismo, quiero alguna palabra cortada. Entonces empiezo a dudar del diagnóstico, pero tampoco puedo rotular a la persona de entrada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dejar en la primera enseñanza el diagnóstico en potencial. Sería una psicosis, sería una neurosis, sería una perversión, porque uno paulatinamente tiene que ir dando en el tiempo para procesar eso. En segundo lugar, la potencialidad es el segundo momento. ¿Por qué? Porque si yo tengo la duda, no voy a generar una intervención. Tengo que estar seguro del diagnóstico de lo que voy a hacer. Y el tercer momento, la tercera intervención, tiene que ver con la sumatoria de lo potencial, dejar el diagnóstico en suspenso, y la potencialidad en segunda instancia, que es, bueno, yo tengo la sospecha de que es una estructura. Sin embargo, no puedo intervenir hasta que no esté 100% seguro. Por eso necesito un tiempo prudente de observación antes de decidir qué es lo que voy a hacer. Creo que hasta acá vamos bien. Ahora, siempre vamos a hacer foco en el decir del paciente. Como vimos, ¿se acuerdan? Psicopatología 1, la ética del buen decir. Siempre hay que hacer foco en el decir. Nuestra herramienta es la escucha, pero el decir del paciente es lo que nos va a dar la pauta más que el contenido, les diría. Ahora, sí o sí para evaluar tenemos que escuchar, pero no vamos a centrar en el decir del paciente. ¿Por qué? Porque en los equívocos, en esas situaciones donde el paciente se equivoca, ahí el paciente dice. Espero que me sigan hasta acá. Punto 2 de ese capítulo, síntomas diagnósticos y rasgos estructurales. Uno no puede ser previsor y decir, bueno, yo voy a hacer esto y va a generar este efecto. Sabemos que hay una relación de causa y efecto que no va a funcionar. Entonces lo que se va a necesitar es tener un dispositivo claro y encontrar la causa psíquica de ese síntoma. Para eso se trabaja con el terapeuta, pero en lo cotidiano uno tiene que tratar de entender el porqué de las cosas. ¿Se acuerdan cuando vimos acting out y pasaje al acto? Que seguramente lo van a ver con Gabriela nuevamente en mayor profundidad. Siempre había que ir a la causa del acting. ¿Por qué la persona se arrancaba las uñas, tomaba, fumaba, todo lo que hacía? No hay nada estable, dice esta parte, sino que todo está en un constante devenir. Y hay una frase que es importante, que está en la página 22, que dice, el decir de aquel es al que se escucha. Hay que estar pendiente del equívoco, de la palabra, de la acción. Hay que ubicar algo en esa clínica del detalle de la estructura para poder saber qué tipo de estructura es. Después habla del diagnóstico, pero habla de una relación directa entre diagnóstico y estructura. ¿Qué dice? El diagnóstico inexorablemente nos va a llevar a un tipo de estructura, una modalidad de funcionamiento. ¿Cuál puede ser? Puede ser una histeria, una neurosis obsesiva o una perversión, como es en este caso. Después habla de los síntomas y habla de, por ejemplo, el orden y el arreglo de la neurosis obsesiva. ¿Qué es lo que plantea en ese momento? Dice que el orden y el arreglo son típicos de la neurosis obsesiva, pero también se puede presentar en la histeria. No hay síntomas exclusivos de un caso, sino que lo que se puede hacer es pensar distintos ejes, ver distintos síntomas y sobre la base de eso, empalmar y decir, bueno, esto es un indicador, pero no es tan riguroso como para poder pensar que el orden y el arreglo son solamente la neurosis obsesiva. Una persona con histeria lo puede tener. Siempre hay que apuntar a el síntoma, al diagnóstico y a la continuidad de los síntomas. Si el síntoma se repite, automáticamente podemos decir que hay una estructura porque hay repetición y va a haber algo que está reprimido. Página 26, el texto hace todo un debate de la cuestión de tocar la palabra y de hacer un retorno a Freud, como diría Lacan. Siempre hay que ir a la palabra y la palabra nos va a llevar a la causa. Y, como ya lo vimos, hacer un análisis del lenguaje y apuntar a los indicadores diagnósticos estructurales. Siempre es importante que estos indicadores, como ya lo vimos tanto en neurosis como en psicosis, nos basemos en identificar los síntomas y que esos síntomas estén asociados a una identificación, como pasaba en el caso Dora. Siempre estos indicadores van a darnos la pauta de que el síntoma es una metáfora, si estamos hablando de la neurosis. Hay algo no dicho que se sustituye por un síntoma. Sobre la base de eso nos vamos a tener que parar. Ahí estamos. Se me había ido la máquina. Sigamos. Bien.
Después, cuando hablamos de determinación, estamos parados en la página 29-30 para que me sigan. La persona con neurosis no sabe que le está pasando lo que le está pasando. Y el texto habla de la determinación en administración del material significante. Yo tengo un material, tengo palabras, sobre la base de esas palabras, la persona no sabe, no tiene idea de lo que está haciendo o qué síntomas tiene. Esos significantes, si se vuelven estables y se repiten, nos van a dar la pauta de la estructura. Y como diría Silvia, del goce, del deseo y de la pregunta. Como vimos las tres vertientes, o haciéndolo así, de Lacan. Después habla de las estructuras psíquicas en el punto 3. Lo que voy a necesitar es que no se basen mucho en la cuestión del padre, porque eso es más difícil. Padre simbólico, padre real, padre imaginario. No se metan con eso porque es muy técnico, demasiado lacanioso como para tomarlo. Sí, me voy a parar en la cuestión de la estructura perversa. De ella me voy a basar en la segunda parte, pero eso ya después lo voy a dejar para otro video. Hasta acá la cuestión del diagnóstico. Si tienen alguna duda, la ponen abajo. Primera parte, ya les expliqué el tema del diagnóstico. Les mando un abrazo, disfruten de esta nueva modalidad. Después grabo el video de práctica profesionalizante 3. Los quiero, pórtense bien y pregunten, no tengan miedo. Chau, chau.